Vamos a buscar nuestras Biblias, 1 Pedro 5, para una lectura antes del sermón. 1 Pedro 5, que ustedes sigan con sus vistas la lectura de los primeros 7 versículos. 1 Pedro, el capítulo 5, los primeros 7 versículos. El apóstol Pedro escribe: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Vamos a orar una vez más para que el Señor nos ilumine. Brevemente orando al Señor. Padre Santísimo, una vez más te rogamos que tú nos ilumines, nos des de tu Espíritu, ese dador de la vida. Pedimos, Señor, por los méritos de Cristo, que tú limpies nuestras conciencias de toda obra mala, para que aprendamos, te sirvamos, te honremos como tú te lo mereces. Si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios, y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo glorificado. En su bendito y santo nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Una de las cualidades de la Biblia es que es muy realista. Y por supuesto nos enseña de la gran realidad de Dios, la gran realidad del pecado, la gran realidad del juicio, el castigo, y que el único que puede salvarnos es Cristo, el Hijo de Dios, el Señor, el Salvador Todopoderoso. De eso se trata la Biblia, por supuesto. Pero también es realista sobre otros problemas que nosotros tenemos. Uno de nuestros problemas más comunes es la ansiedad. Millones de pesos y dólares se gastan en ansiolíticos, esas medicinas para calmar la ansiedad. Ahora, yo sé, hay casos médicos que requieren tales medicinas, pero hay otros que lo que uno necesita es aplicar la palabra de Dios, aplicar sus promesas a nuestras vidas. Uno de los mejores ansiolíticos, por así decirlo, uno de los mejores tafiles para el cristiano está en 1 Pedro 5:7. Es el versículo que vamos a estudiar. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Durante la escuela dominical analizamos este versículo, qué significan las palabras, qué significan las frases, y ahora vamos a comenzar a aplicarlo. Pero antes, para los que no estuvieron con nosotros en la escuela dominical, veamos brevemente algunas de las lecciones que aprendimos. Comenzamos nuestro estudio notando que en los versículos anteriores el apóstol nos exhorta a ser humildes. Se repite esa palabra. El versículo 5 nos dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Punto y coma. Y siguiendo con ese tema, subtema dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, el contexto de esta promesa es la humildad, y debemos entonces de echar nuestra ansiedad sobre Dios con toda humildad, nada de soberbia, no reclamarle a Dios, no demandar de Dios, pero humildemente pedirle a Él su ayuda.
Y como nos dice la promesa del versículo 5, Él nos dará gracia para esas ansiedades. También aprendimos que la palabra echando todas sus ansiedades, connota una carga pesada, algo que tenemos que deshacernos, a lo mejor es una piedra, una carga, es algo muy oneroso, algo muy gravoso. El apóstol Pedro a lo mejor estaba estudiando ese día en sus devocionales el Salmo 55, 22, donde el salmista escribe, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Es el mismo tono, el mismo tema. Echa tus ansiedades, echa tu carga. Y la lección que subrayamos es que la ansiedad es como una carga pesada y nos tenemos que deshacer de ella, porque si no nos hace lentos en la cristiandad y aún nos puede hasta paralizar. De la frase toda vuestra ansiedad, aclaramos que esas ansiedades están limitadas a, por así decirlo, las ansiedades legales, no pecaminosas. Un ladrón está viendo el periódico y nota que la policía lo ha descubierto, que él ha robado, y él está ansioso. Está escondido en un hotel, tiene mucha ansiedad, está muy preocupado. El ladrón realmente no puede echar esa ansiedad sobre Dios. Lo que debe de hacer es arrepentirse. Lo que debe de hacer es entregarse a las autoridades. Otra ansiedad que notamos en esta mañana es que a veces hay cosas imposibles que realmente debemos de tener cierto contentamiento, estar satisfechos con la voluntad de Dios para nuestras vidas. Nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, en Lucas 12 nos dice, ¿quién podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Bueno, eso es, claro, no es imposible para Dios, pero Dios nos ha dado cierta altura. Dios nos ha dado a lo mejor cierta discapacidad. Y en el cielo nos vamos a encontrar con muchos ex ciegos, mancos, muchas personas que sufrieron muchos padecimientos, que a lo último Dios los dejó en este mundo con esas discapacidades para su gloria. Así como el ciego en Juan 9, ¿se acuerdan? Los discípulos preguntaron, una pregunta común en la sociedad cuando alguien tenía una discapacidad. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Por qué no? Sus padres a lo mejor tuvieron relaciones antes de casarse y por eso salió mal este niño. ¿Qué haría él? ¿Se acuerdan? Nuestro Señor Jesucristo contestó, no es que este hombre haya pecado, sus padres, pero para que las obras de Dios se manifiesten en él para la gloria de Dios. Y muchas veces entonces ese tipo de ansiedades, lo que debemos de hacer en vez de echarlas es aceptarlas y estar satisfechos con la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero notamos también que hay otra clase de ansiedades que sí nos afectan mucho, pero que también más que echarlas sobre Dios tenemos que resolverlas. Un tipo de ansiedades que yo llamaría ansiedades imaginarias. Y nos podemos imaginar que tenemos cáncer. Nos podemos imaginar que el esposo anda con otra. Nos podemos imaginar que los niños se accidentaron, que nos van a correr del trabajo. Nos podemos imaginar que cometimos el pecado imperdonable. A todas esas ansiedades, sí podemos echarlas sobre Dios, es nuestra carga, es nuestra tristeza, es nuestro temor. Pero más que echarlas sobre Dios, tenemos que ejercer dominio propio, valentía, fe y aplicar los principios de Filipenses 4:6. En Filipenses el apóstol Pablo nos enseña que debemos de orar, debemos no tener esos afanes que nos causan que no cumplimos con nuestras responsabilidades. Y nos dice él en el versículo 6, por nada estéis afanosos. Filipenses 4:6. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y parte de la fórmula está en el versículo 8, que es muy importante. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Hay que dejar esos pensamientos, esas imaginaciones que nos cargan de ansiedades que realmente están basadas en nuestra imaginación y que no es conforme a la verdad, no es algo honesto, no es justo, no es puro, no es amable. No se puede aplicar entonces aquí. Habiendo aprendido eso, entonces notamos que esas ansiedades, lo que más tenemos que hacer es resolverlas. O sea, hablar con el doctor, hablar con el pastor, hablar con el maestro, hablar con la hermana, hablar con el esposo. A lo mejor todo es algo de la imaginación.
Entonces, toda vuestra ansiedad incluye toda clase de preocupaciones. Puede ser ansiedades de dinero, sí, de seguridad, salud, en la familia, el trabajo. Ansiedades del alma, los remordimientos que traemos cargando, tal vez desde nuestra juventud o de nuestra niñez. Y los podemos echar sobre Él. ¿Quién es Él? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Él, por supuesto, se refiere a Dios, el Señor. Y notamos en esta mañana que es muy importante subrayar y notar y confirmar, resaltar. Él se refiere a Dios, pero ¿cómo es Dios según San Pedro aquí en su carta? Y notamos brevemente que el apóstol se refiere a Dios como un Dios soberano y fiel. Todo se hace según su voluntad. Él cumple, Él nunca miente. También notamos que Dios es el Dios de toda gracia y de todo poder. Ese es el contexto de Él, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, que es un Dios soberano, un Dios fiel, un Dios de toda gracia, un Dios todopoderoso. Es decir, Él puede hacer todo lo que Él quiera, Él controla todo, Él tiene misericordia y gracia de nosotros y puede resolver ese problema o darnos gracia, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice el apóstol Pablo, para que pases esa prueba de ansiedades. De la última frase del versículo, porque Él tiene cuidado de vosotros, aprendimos que cuidado aquí es más que Dios nos guarda del mal. Cuidado aquí se refiere a que le importamos, se refiere a que Él nos ama. Y de la palabra vosotros, es decir, habla de creyentes y hombres y mujeres, jóvenes y niños perdonados, transformados, pero no hombres perfectos o apóstoles. No está hablando a supercristianos, está hablando a todos los cristianos, nos está hablando a nosotros. Y aprendimos, y esta fue la lección principal, que a Dios le importamos, Dios nos cuida, Dios nos ama, porque Él es nuestro Padre Celestial, porque Él nos ama en Cristo. Eso es la clave aquí. Él nos ama en Cristo. Y la gran prueba, por supuesto, la gran evidencia es la cruz del Calvario. En esto mostró su amor Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, como que la cruz nos grita, es cierto, Dios nos ama, es cierto, Dios te cuida, a Dios le importas. ¿Por qué? Por ese gran amor en Cristo. Muy bien, ahí nos quedamos. Ya aprendimos del texto en sí. Ahora vamos a pasar en ese tiempo, en este culto, a las lecciones prácticas. Y la primera lección es que los cristianos sufren de ansiedades. Los cristianos sufren de ansiedades. Si no sufríamos de ansiedades los cristianos, el versículo no dijera, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es obvio que el cristiano entonces sufre de afanes, sufre de ansiedades, sufre de preocupaciones. El evangelio de la prosperidad es falso. Si fuera verdad que los cristianos no tenemos necesidades, que los cristianos no sufrimos angustias, que los cristianos no nos enfermamos de cáncer. Hay un predicador allá en Hermosillo, no sé si aquí también hay de estos tan exagerados, dicen, el cristiano, Dios lo protege, no sufre enfermedades y al cristiano no le puede dar cáncer. Lo que está predicando, increíble. Pero si eso fuera cierto, entonces el versículo dijera, echen fuera de la iglesia a los que tienen ansiedades, puesto que no son hijos de Dios. Pero el versículo, y como les dije al principio, la Biblia es muy realista, nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y es obvio entonces que los cristianos podemos sufrir de ansiedades. Nos pasa esto. Esto es la realidad. Pero a lo mejor alguien muy inteligente y despierto tomó café ya. Pregunta en esta mañana, ¿pero por qué? Si somos hijos de Dios. Si Dios nos ama y nos amó tanto que Cristo su Hijo murió en el Calvario, ¿por qué permite esas ansiedades en mi vida como cristiano? Yo me bauticé.
Yo vengo a los tiempos de oración. Yo estoy bien con Dios. He sido reconciliado. Hay evidencia de que he sido transformado por la gracia de Dios. ¿Por qué esta ansiedad tan grande en mi vida? ¿Por qué? Bueno, en forma general podríamos responder, sufrimos ansiedades porque vivimos en un mundo pecador. Cristo nos advirtió, nos dijo, en este mundo sufriréis aflicción. ¿Por qué? Porque es un mundo de pecado, un mundo pecador. Entró el pecado en el mundo y entró la aflicción y la angustia en el mundo y entraron las ansiedades. Si Adán no hubiera ansiedades. ¿Saben ustedes cuáles fueron las primeras palabras de Adán que tenemos registradas en la Biblia? Después de la caída, ¿qué fue lo que dijo Adán? ¿Se acuerdan? Dios lo buscó. ¿Se acuerdan? ¿Dónde estás, Adán? Adán respondió esto. Esas son las primeras palabras. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Oí tu voz en el huerto y me preocupé, me dio temor, me dio ansiedad, me dio angustia. El hombre pecó y el miedo, la muerte, las tragedias, la pobreza, la enfermedad entraron en el mundo. Es por eso que todos los hombres sufrimos de ansiedad. Es por eso que nacemos llorando. Y si no lloramos, el doctor nos pega para ver si estamos vivos y que lloremos, ¿verdad? Es cierto, a lo mejor usted tiene un amigo, una amiga que al parecer tiene mucho dinero, mucha salud, todo le va bien, viaja para allá y baja para acá y vamos acá y vamos, todo como que todo muy bien. Pero la realidad es que en su corazón, en su conciencia, sí sufren de ansiedad. Sí sufren. Y al último día no morirán tanto de su enfermedad, pero morirán por esa ansiedad en su conciencia que en ese último día ellos saben, voy a confrontarme, como dice el profeta, con mi Hacedor. Y entonces sí, van a manifestar y revelarle a sus íntimos amigos de esa gran ansiedad, porque ahora sí saben que se van a morir. Pero el punto es, sufrimos de ansiedades porque vivimos en un mundo de pecado. Es parte del castigo. Y esto porque el pecado es algo muy grave ante Dios. Entonces, como nos enseña en Romanos, la desobediencia de Adán le afectó a él, pero también afectó a toda la raza humana y aún a la naturaleza. Y es por eso que necesitamos a Cristo, ¿verdad? Es por eso que necesitamos un poderoso Salvador para salvarnos del pecado, el castigo y las consecuencias del pecado. Pero usted dice entonces, Paco, si eso es cierto, si Dios nos ama tanto en Cristo y si somos salvos del pecado, ¿por qué entonces todavía sufrimos de ansiedades? Bueno, podemos responder a esta pregunta en forma más específica. Veamos algunas razones por las cuales Dios permite ansiedades en tu vida, aunque seas muy buen cristiano. Muy bien, eso es lo que vamos a ver ahora. Si alguien les pregunta, si Jason les pregunta, ¿y qué vieron con el hermano Paco? Le van a responder, algunas razones por las cuales Dios permite ansiedades en nuestras vidas, aunque seamos cristianos, buenos cristianos. Número 1, primera razón. Dios permite ansiedades en tu vida, aunque eres cristiano, para que aprendas a depender totalmente de Él. Para que aprendas a depender totalmente de Él. Esto, por supuesto, es parte de esa humildad que requiere el contexto de nuestro versículo. Pero vean conmigo 2 Corintios 1:8. 2 Corintios, el capítulo 1 y el versículo 8. Es el apóstol Pablo describiendo algo tremendo que le pasó en Asia. Y fueron abrumados, nos dice. Bueno, les voy a leer el versículo. 2 Corintios 1:8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte,
para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Para que no confiásemos en nosotros mismos. En otras palabras, para que confiemos en Dios totalmente. Nada en nosotros, que dependamos de Él para todo. Ahora, ¿quién escribió 2 de Corintios? ¿Quién escribió este versículo? Muy bien, el apóstol Pablo, por así decirlo, un supercristiano. No era un narcotraficante de Tarso. Era un hombre transformado por la gracia de Dios. Un hombre que escribió la mayoría del Nuevo Testamento. El gran apóstol Pablo. Y él sufrió tribulación, sufrió ansiedad, aún el sentir que estaba por morir. Y el apóstol nos dice, para depender totalmente del poder de Dios. Confiar en Él, nada en nosotros. Y esto es de pensarse, hermanos. El apóstol tuvo que aprender esta lección. El apóstol que vio al Señor en el camino a Damasco. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más yo? ¿Cuánto más tú? ¿Cuánto más yo? Y somos tan orgullosos, ¿verdad? Creemos que podemos hacer muchas cosas sin Dios. Podemos, que realmente no necesitamos a Dios ya. Yo puedo llegar a la Ciudad de México allá y predicar. Hay aviones y puedo llegar allá. Y puedo llegar allá a la Magdalena Contreras. En una aplicación le pico allí y voy a llegar luego. No, ya no necesito a Dios para viajar. Ya no tengo que orar. Y tomamos un Uber para ir a Futurama. Y ustedes saben del Uber, ¿verdad? Y que tiene su aplicación para llegar. Pues estaba en construcción una calle, allí en la cerca de la iglesia, el cerrito allá, y nos perdimos. Ya no pudimos ir. Tuvo que otra aplicación, el Waze, ¿verdad? Realmente sí necesitamos a Dios. Pero para todo, aún para respirar. Aún para respirar. El supercristiano, el último, es supercristiano porque humildemente depende totalmente de Dios. Y así le da la gloria. Ese es el supercristiano. Muy bien, entonces, Dios permite ansiedades en tu vida, aunque seas un gran cristiano, para que aprendas a depender totalmente de Él. En segundo lugar, Dios permite ansiedades en tu vida para que no peques contra Él. Para que no peques contra Él. En el mismo libro de 2 de Corintios, el apóstol nos da una confesión, creo yo, muy transparente de lo que era un gran problema en su vida, tal vez. Y nos explica él en 2 de Corintios 2, en el versículo 1 en adelante, que él fue al cielo, al paraíso, al tercer cielo, como nos dice en el versículo 2. Pero Dios, para que no cayera en orgullo, nos dice el versículo 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones, versículo 7, 2 Corintios 12, 7. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, para que no me enorgullezca, para que no tenga orgullo, para que no caiga en esa tentación. Respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Tenía cierta enfermedad, no sabemos qué era exactamente. ¿Por qué le mandó el Señor esa enfermedad, esa ansiedad, ese problema en su vida? ¿Por qué? Para que, nos dice el versículo 7, la última parte, para que no me enaltezca sobremanera. Dios en su gran misericordia muchas veces nos cuida de no pecar contra Él. Y así el apóstol fue cuidado de no enorgullecerse por haber subido al tercer cielo y haber visto y oído cosas súper espectaculares. Ahora, sigan la lógica aquí, sigan la lógica, por favor. Esto quiere decir
que vale más que suframos ansiedades, dolores y aguijones, que pequemos contra Dios. Vale más que sufras ansiedades. Vale más que sufras enfermedades, que sufras tribulaciones, que peques contra Dios. El pecado es muy grave. Perder tu alma es muy grave. Vale más que pierdas el carro, que te roben el carro, que pierdas tu alma. Sigan, si ven la lógica aquí de la gran misericordia de Dios. Dios en su sabiduría, en su providencia, nos manda ansiedades para que no pequemos contra Él. Para que siempre estemos reconciliados con Él, para que siempre le temamos, para que siempre estemos bajo su gran misericordia y fe en Cristo. Entonces, la clave aquí es que reconozcamos, por supuesto, que tan grave es el pecado. Pero sobre todo la gran misericordia de Dios al prevenir, al protegernos de esos pecados como cristianos. Y al pasar esas pruebas, al pasar esas ansiedades, pensemos, Dios sí es sabio, Dios sí es misericordioso. Y Dios tiene propósitos sabios para mi vida a causa de esa ansiedad. Ahora, si esta noche te da una migraña, no sé cuántos de ustedes han sufrido de migrañas. Yo si como puerco, me encantan las carnitas, ¿verdad? Pero si como puerco, me da una migraña terrible. Si esta noche te da una migraña o un ataque de asma o que te sientas que te vas a morir, no esperes una mano en la pared como en los tiempos de el hijo de Nabucodonosor. ¿Se acuerdan? La mano que apareció en la pared que decía Mene, Mene, Tekel, Uparsin. ¿Se acuerdan? No esperes una mano en la pared que te diga, esta angustia, esta ansiedad es para prevenir que no seas tan áspero con tu esposa. Esta ansiedad, esta enfermedad, este problema es para prevenir que no seas tan impaciente con los niños. O que en la pared escriba, esto es para prevenir que no pases tanto tiempo en el internet. No será así. Por supuesto no. Pero lo que puedes hacer es orar y preguntarle a tu conciencia. Precisamente leímos en el Salmo 19 esta mañana una oración que le puedes hacer al Señor. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión, mi Señor y mi Redentor. Entonces, no te pegues en la pared pensando, ¿por qué tengo esta ansiedad? ¿Y qué tentación a lo mejor iba a caer? No, el Señor en su providencia nos revela y se manifiesta. Y también hay otras razones por las cuales sufrimos de ansiedades. Ten eso en cuenta. Tú sigue en tu cristiandad, arrepiente. El cristiano es el que se arrepiente todos los días. Sigue arrepintiéndote. Si el Señor en su providencia te revela la tentación, adelante, qué bueno. Tú sopórtala, tú arrepiéntete, sigue obedeciéndole, creciendo en sus virtudes. Entonces, el punto es, Dios permite ansiedades para que no peques contra Él. Tercera razón, Dios permite ansiedades en tu vida, aunque eres cristiano, buen cristiano, para que le busques y aprendas de sus estatutos. Para que le busques y aprendas sus estatutos, sus palabras. Uso esa palabra por el Salmo 119. El Salmo 119 en el versículo 67 dice así. Salmo 119 y el versículo 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Versículo 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Y luego dice el versículo 75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Subrayen eso. Conforme a tu fidelidad me afligiste. Es porque Dios es fiel, bueno, misericordioso para con nosotros, que nos manda esa aflicción, esa ansiedad, para que le busquemos, para que aprendamos sus estatutos, su palabra, aprendamos a aplicar sus promesas.
Como dice un salmo, es cierto, muy cierto, somos como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no nos acercamos a Dios. Él nos tiene que llamar la atención muchas veces para que le busquemos de verdad. Aún para hacer lo básico, para orar y leer su palabra. ¿Cierto o no? No me tienen que levantar las manos, pero yo sé que todos vamos a levantar las manos. Es cuando estamos en angustia y en ansiedad que venimos a la iglesia. Es cuando estamos en ansiedades y problemas y tribulaciones que oramos hasta de rodillas. Y aprendemos a decir, Señor, Señor, ten misericordia. Y oramos cuando oramos. Por cierto, entre paréntesis, ¿se han dado cuenta de eso? Que lloramos incluye oramos en la palabra. Esas ansiedades entonces a lo último se convierten en una gran bendición en tu vida. Porque es así, siendo Dios fiel, te las manda para que tengas esa comunión. Lees las biografías de esos grandes hombres de Dios y piensas, ¿cómo oraban ellos así? En sus vidas, ¿cómo? Y los puritanos, ¿cómo es que sabían tantas promesas y tantos versículos y la aplicaban y los meditaban así? Esas ansiedades, esas aflicciones, la buena voluntad de Dios los llevaron a esa comunión. Y muchas veces Dios nos manda esas ansiedades para eso. Ahora, una vez más, sigan la lógica aquí y díganme si estoy en lo correcto o no. No esperes las ansiedades para estar bien con Dios. No esperes a los dolores de la muerte para buscar a Dios. Y la otra lógica es, si estás bien con Dios, en comunión con Él, si obedeces su palabra, Él no te mandará ese tipo de ansiedades. Claro que no. Muy bien, Dios permite ansiedades en tu vida para que le busques y aprendas sus estatutos. Cuarta razón, para que tu fe sea probada y purificada. Para que tu fe sea probada y purificada. Ustedes saben, el pasaje clásico es 1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1. De hecho, todo el libro de 1 de Pedro nos habla sobre las tribulaciones, las ansiedades en el cristiano, las pruebas. Y comienza el apóstol Pedro enseñándonos en el primer capítulo, en el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Fe. Creer en el mensaje que Dios ha dado acerca de su Hijo. Es lo que salva nuestra alma. Es Cristo que salva. Es por eso entonces nuestra fe en Él que es tan importante que sea purificada, que sea probada. Pero también necesitamos fe al vivir la cristiandad de todos los días. El apóstol Pablo nos dice en Gálatas 2:20, ¿verdad? Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es la fe que nos ayuda a pasar en las tormentas de angustias. Entonces, necesitamos que nuestra fe sea probada de impurezas dañinas. Y la mejor manera en su sabiduría Dios ha hecho es el fuego de ansiedades, es el fuego de pruebas que purifica nuestra fe. Una vez más aquí, es importante entonces cuando pases por angustias, tristezas, esas ansiedades, que pienses, mi fe, Dios está probando mi fe en Cristo, me está purificando, está fortaleciendo mi fe para que yo continúe creyendo en Cristo, para que yo persevere. Esta es una bendición de Dios, es por su fidelidad que Él me está dejando pasar por esta ansiedad. Creo es muy importante entonces, como cristianos, buenos cristianos, no pensemos, yo ya hice una decisión, yo ya me bauticé, yo sí creo en Cristo, estoy en la iglesia.
El apóstol Pedro nos enseña, nos advierte, hay veces que nuestra fe, aun como buenos cristianos, tiene que ser probada. El apóstol Pedro, yo me imagino, que escribió esto con lágrimas en sus ojos, pensando en las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando le dijo: Pedro, el diablo ha pedido para zarandearte, ¿se acuerdan? Pero yo he pedido por ti para que tu fe no falle. Va a ser probada, Pedro, pero yo he pedido por ti para que tu fe no falle. Y es por eso que nos escribe primero de Pedro, porque él pasó por ahí. Entonces, como cristiano, ve esto como una gran bendición, que tu fe está siendo zarandeada, sí, pero Cristo intercede por nosotros para preservación de nuestras almas. Entonces, proponte como Job. ¿Conocen la historia de Job? Y cómo sus 10 hijos, 7 hijas y 3 hijas, ¿se acuerdan la historia? Si no la conocen, léanla esta tarde, Job capítulo 1. Proponte como Job, que escribió: aunque él me matare, aún así en él confiaré. Y escribió: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. En esa ansiedad tú proponte decir lo mismo: yo voy a seguir creyendo en Dios, pase lo que pase, aunque él me matare, en él confiaré. Me probará, él conoce mi camino, él sabe que saldré como oro. Quinta razón. ¿Hasta qué hora tengo, hermano? ¿2, 3 de la tarde? ¿Sí? ¿Les repago los que les di extra en la escuela dominical? Aunque la verdad pienso seguir hasta el próximo domingo, porque si ustedes son humanos, yo también, y me da hambre y cansancio, ¿verdad? Entonces, vamos a terminar, Dios mediante, hasta las 3 y luego ya. Lo autorizó el hermano Juan. Quinta razón. Dios permite ansiedades en tu vida, aunque eres cristiano, para que ayudes a otros hermanos con las mismas ansiedades. El apóstol Pablo, una vez más, 2 Corintios capítulo 1, nos dice claramente, nos enseña esto. 2 Corintios capítulo 1. Voy a comenzar a leer en ese precioso versículo 3, 2 Corintios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, no olviden esa frase, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Porque si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. El apóstol, como leemos en su biografía, en Hechos o en las epístolas, sufrió de muchas tribulaciones, muchas ansiedades, hambres, los ladrones en los caminos, en la mar, naufragios, ¿se acuerdan? Mucho sufrió. Aún aquí nos dice en este capítulo que él pensó que se iba a morir. Pero nos explica esto, esa tribulación a lo último fue para que nosotros entendiéramos a los que pasan por esa tribulación y consolarlos con la consolación con que Dios nos consoló. En otras palabras, para que nosotros tengamos empatía con ellos, que los entendamos en sus dolores y los consolemos. Entonces, si tú sufres de asma, por ejemplo, tú puedes tener compasión de un hermano que sufre de asma. Para nosotros, es una tosecita, se le quita. Pero el que sufre asma de verdad, ¿sabe lo que es eso? Me voy a morir.
Y entiende al hermano que está en depresión y sufre de insomnio y tiene miedo de salir a la calle y tiene miedo de que la gente lo vea y no come más que zanahorias. El que ha pasado por una depresión, sí. Lo dice, qué simple, qué flojo. No. ¿Lo entiende? Sí, cierto. No se puede dormir. Y no quiere salir uno a la calle. Y no quiere que nadie lo vea. Y no puede comer más que zanahorias. Y vas con el hermano, la hermana, y no le tienes que decir mucho. Pero le puedes decir, yo pasé también por ahí. Y Dios me ayudó. Dios te va a ayudar a ti. Mira, cuando yo pasé por ahí, yo me aferré a esta promesa. La clave aquí, por supuesto, es que tengamos amor por los hermanos. La clave aquí, por supuesto, es, y es tan esencial en el cristianismo, por supuesto, porque el que no ama a su hermano no es un cristiano. La clave aquí, por supuesto, es tener el amor de Cristo en nuestras vidas. Saber, nosotros amamos a los hermanos porque Él nos amó primero y sabemos de su amor, su compasión por nosotros mismos. Entonces, al sufrir cualquier cosa, cualquier ansiedad, piensa, a lo mejor Dios mandó esta prueba para ayudar a la hermana o a mi hijo, para salvarlos, ayudarlos en esa depresión. Y en eso, gózate en esas ansiedades. Velo entonces como una gran bendición. Muy bien, en sexto lugar, Dios permite ansiedades en tu vida, aunque eres cristiano, para que seas fuerte en la gracia del Señor. Para que seas fuerte en la gracia del Señor. 2 Corintios 12. 2 Corintios, el capítulo 12. El apóstol Pablo, una vez más, en su testimonio, en confesión, por así decirlo, del aguijón, nos dice en el versículo 9, 2 Corintios 12, 9. Él ora 3 veces por esa ansiedad, ese aguijón, y le dice el versículo 9, el Señor, bástate en mi gracia. 2 Corintios 12, 9. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dios manda esas aflicciones, esas ansiedades, dice el apóstol, para que seas fuerte en la gracia del Señor. Este es un pasaje que me gusta leer cuando voy al hospital, a un hermano, una hermana o a una persona, y les leo este pasaje. Muchas veces para ellos es difícil entenderlo, sobre todo por la medicina que están tomando, por la misma enfermedad. Pero yo confío en que el Espíritu Santo lo puede aplicar a sus vidas. Tal vez no en ese momento, pero tal vez después. Pero la clave aquí es subrayar y recalcar y aprender esa gran frase. Bástate mi gracia, para que repose, dice el apóstol, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esto no es algo físico, no es de músculos, no es de energía. Se trata de gracia, de poder espiritual. Se trata de virtudes, se trata de esperanza. Que Dios nos da más fe, más amor. Se trata que Dios nos da más poder en la oración. Se trata de que Dios nos da más fe, aferrarnos a sus promesas. ¿Y quién de nosotros no quiere esto? ¿Quién de nosotros no quiere ser más poderoso en la cristiandad, poderoso en la oración? Ahora, como les acabo de decir, a veces los enfermos no me entienden o no entienden los versículos por la misma enfermedad o la depresión o las medicinas que lo tienen todo zombie, ¿verdad? Y yo lo que le recalco, mira, lo único que quiero que recuerdes es el versículo 10, la primera frase. Por lo cual, por amor a Cristo,
Y ese es el cristiano, el que ama a Cristo, por supuesto. Por amor a Cristo. Tú sufres esto, tú vas a pasarlo. Recuerda, por amor a Cristo. Dios permite ansiedades muchas veces en tu vida para que seas fuerte en esa gracia del Señor. En penúltimo lugar, Dios permite ansiedades en tu vida, aunque eres cristiano, para que desees estar en el cielo. Para que desees estar en el cielo. ¿Cierto o no? Si no tuviéramos tragedias, problemas, tristezas en este mundo, si todo aquí en este mundo fuera Six Flags y viajes y vacaciones y descansos y alegrías, no tuviéramos el anhelo, el deseo de estar en el cielo. ¿Cierto o no? Pero sabemos como cristianos que en el cielo Dios quitará toda lágrima de nuestros ojos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Queremos estar en un lugar donde no hay lágrimas, donde no hay esa soledad y esas ansiedades y sus problemas. Queremos estar en el cielo. Entonces, las ansiedades de esta vida nos hacen anhelar ese día, no tan solamente porque allí no habrá lloro, ni hambre, ni sed, pero porque ahí estaremos con Dios, con nuestro Señor. Entonces no sufriremos ninguna necesidad del alma. Estaremos totalmente satisfechos con el Señor. Y es por eso que Dios a veces permite ansiedades en tu vida como buen cristiano. Para que aprendas a decir con el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo. Pero el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque estar con Cristo es muchísimo mejor. ¿Has llegado a ese punto en tu vida? En último lugar, y la he dejado en último lugar, pero tal vez debería estar en primer lugar. Dios permite ansiedades en tu vida como cristiano. Escúchenlo, apúntenlo si quieren. Y cuando venga el hermano Jason le piden que lo explique, ¿muy bien? Yo se los voy a leer y voy a comentar muy brevemente. No lo entiendo, es increíble. Es maravilloso. Dios permite ansiedades en tu vida como cristiano para que seas participante de los padecimientos de Cristo. Para que seas participante de los padecimientos de Cristo. Increíble, pero yo sé que es verdad, porque lo que nos escribió el apóstol Pedro en el contexto de nuestro versículo, 1 Pedro 5, nos dice él, 1 Pedro, capítulo 4, y el versículo 12. 1 Pedro, capítulo 4 y versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y luego dice el versículo 13, 1 Pedro 4:13, increíble. Sino gozaos, alegraos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Las enfermedades del cristiano, las ansiedades del cristiano, los dolores del cristiano, nos hacen participantes de los padecimientos de Cristo por su iglesia. No para nuestra salvación, por supuesto, no para nuestra redención. El apóstol no está hablando de expiación, pero para la edificación y santificación de la iglesia. Ustedes pueden apuntar ahí, Colosenses capítulo 1 y el versículo 24. Es así como se entiende ese texto, Colosenses 1:24. Ahora me gozo, dice el apóstol Pablo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ahora, como les digo, no lo puedo explicar. Le preguntan al hermano Jason, por favor.
Pero ciertamente esta razón está basada en nuestra unión con Cristo, lo que los teólogos llaman nuestra unión mística con Cristo. Pero lo práctico aquí, y a mí me gusta ser práctico, es que al sufrir cualquier ansiedad, al sufrir cualquier enfermedad, cualquier dolor, cualquier tribulación, cualquier angustia, prueba, piensa, esto es increíble, pero me hace participante de los padecimientos de mi Señor. Esto me hace participante de los padecimientos de Cristo. Esto le glorifica. Esto es evidencia que soy hijo de Dios, coheredero con Cristo. Si no te calma a ti, no eres cristiano. Pero si eso te calma a ti, te fortalece, te ayuda, de seguro que esto es evidencia que estás en Cristo. Porque para ti como cristiano lo máximo es estar en Cristo. Lo máximo para ti es Cristo. Las palabras del apóstol aquí realmente son un eco, es la misma verdad en las palabras del apóstol Pablo. Es Pedro, por supuesto, que escribe 1 Pedro. En Romanos el apóstol Pablo lo escribe con estas palabras. Ustedes van a recordar los versículos y van a decir, eso es lo que significaba. Romanos 8 nos dice en el versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y muchas veces son las ansiedades que nos dan testimonio. Dios ha mandado esta prueba, este castigo, porque soy su hijo. Es muestra de su amor. Si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y aprovechando que estoy aquí en este capítulo 8, termino con los mismos versículos que terminamos la escuela dominical. Romanos capítulo 8 nos dice en el versículo 37. Y voy a cambiar una palabra nada más, pero ustedes van a aceptar mi traducción, o mejor interpretación. El versículo 37. Antes, en todas estas ansiedades, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.